El anhelo que hasta los analistas del alma evitan nombrar. Existe una interrogante que ha acechado el campo de la mente humana por más de 100 años. Una interrogante lanzada por uno de los pensadores más agudos en la exploración del mundo oculto de la psique y que, curiosamente, jamás encontró una verdadera respuesta. ¿Qué busca realmente una mujer? Freud lanzó esta interrogante en sus últimos años, exhausto, casi resignado. No porque le faltara capacidad intelectual, sino porque se topaba con algo que el propio lenguaje todavía no lograba contener. El anhelo de lo femenino no solamente era desconocido, era imposible de pronunciar. Habitaba fuera del sistema de símbolos, más allá de lo que la teoría alcanzaba, más allá del diccionario de la conciencia masculina dominante. Y aquí es donde se abre el enigma, no en lo que Freud logró revelar, sino en aquello que nunca pudo ponerle nombre. Piensen en esto. Una mujer sentada frente a un doctor en Viena en 1895 habla de sofocación, de insensibilidad, de un ansia que no logra articular. Su cuerpo se estremece, pero las palabras no aparecen. El doctor escucha atentamente, anota, construye teorías, le pone por nombre histeria, cree que es su matriz la que habla. Pero, ¿y si no se tratara de su matriz para nada? ¿Y si fuera su espíritu, clamando a través de un cuerpo que había sido acallado por generaciones enteras? El anhelo femenino no se volvió concepto por ser misterioso o amenazante. Se transformó en enigma porque había sido sepultado, sofocado bajo estratos de moral religiosa, programación social y eliminación simbólica. Por miles de años, lo femenino fue elevado como virgen pura o demonizado como tentadora. No había vocabulario para la mujer que simplemente anhelaba, no buscando aceptación, ni buscando sobrevivir, sino por sí misma. Freud se tropezó con este abismo. Lo observó en quienes consultaban con él. Mujeres incapaces de nombrar su ansia, mujeres cuya sexualidad había sido fragmentada, autorizada únicamente al servicio de la procreación, prohibida como manifestación independiente. Observó el anhelo funcionando debajo de la conciencia, indómito y sin nombre, generando síntomas porque carecía de una vía simbólica. Y entonces formuló la pregunta: ¿qué busca realmente una mujer? Pero el mundo no tenía los oídos preparados, porque realmente escuchar esa pregunta implicaría desarmar siglos de feminidad fabricada. Implicaría aceptar que el anhelo femenino nunca estuvo ausente, simplemente fue desterrado, arrinconado en las sombras, en el cuerpo, en el territorio de lo que no puede decirse. Carl Jung, el alumno más cercano a Freud, también se aproximó a este enigma. Habló del ánima, lo femenino interno en toda psique, pero incluso Jung encontró obstáculos al intentar expresar el anhelo femenino independiente. Observaba a la mujer como reflejo, como inspiradora, como receptáculo de proyección, raramente como deseo soberano. Marion Woodman, muchos años más tarde, escribiría que el cuerpo femenino se transformó en un territorio en disputa, no por su fragilidad, sino por su poder desbordante. El poder de gestar, de sentir profundamente y de anhelar sin autorización. Y este poder necesitaba ser sujetado, amansado y absorbido. Presten atención a lo que voy a expresar. El anhelo femenino se tornó amenazante no por su naturaleza, sino por lo que simbolizaba. Simbolizaba una energía imposible de domar, un apetito imposible de gobernar, un universo interior que se resistía a la actuación, y en una sociedad edificada sobre el dominio, la restricción y el pensamiento clasificatorio. Esto resultaba intolerable, de modo que la pregunta que Freud lanzó no fue meramente del orden psicológico, fue del orden del ser, fue transformadora y, hasta nuestros días, continúa mayormente sin respuesta, porque contestarla implicaría reconstruir por completo la estructura de cómo comprendemos la identidad, el anhelo y el espíritu femenino. Este no es un material sobre Freud, este es un material sobre lo que él rozó y lo que el mundo ha evitado sentir desde aquel momento. La mujer que anhela, pero permanece invisible. Hay una clase específica de herida que no derrama sangre, no se manifiesta con espectacularidad ni con emergencias. Habita en el silencio, en el espacio entre lo que se experimenta y lo que puede expresarse.
entre lo que el cuerpo comprende y lo que la mente logra aceptar. Esta es la herida del anhelo sin espejo, la herida de una mujer que experimenta, pero jamás se ha contemplado reflejada como ser que anhela. Permítanme narrarles una historia. Una mujer de algo más de 30 años llega a consulta. Es preparada, articulada y exitosa según todas las medidas convencionales, pero describe una insensibilidad constante. Puede experimentar intimidad, menciona, pero no la percibe. Sabe lo que se espera de ella en las relaciones, en lo sexual, en la conexión, pero en algún punto del camino perdió el contacto con lo que genuinamente anhela. Ya ni siquiera reconozco lo que anhelo, murmura. Únicamente reconozco lo que debería anhelar. No estamos ante una patología personal. Esta es una ruptura del orden profundo. Por generaciones, el anhelo femenino habitó un vacío de símbolos. No tenía palabras, no tenía mitos, no tenía territorio sagrado. Lo femenino se manifestaba en dos formas dominantes: la Virgen Madre, inmaculada y sacrificada, cuyo cuerpo existía únicamente para otros, o la seductora, peligrosa y consumidora, cuyo anhelo representaba un peligro para el sistema. No había un símbolo para la mujer que simplemente anhelaba, no para cautivar, no para cuidar, no para someterse ni para arruinar, sino para experimentar, desear, anhelar como un ser completo e independiente. La analista Jessica Benjamin nombra esto como el dilema del reconocimiento recíproco. Una mujer no puede descubrir su propio anhelo si jamás ha sido vista como sujeto que anhela. Si únicamente ha sido el objeto, la anhelada, la observada, la apropiada, entonces su anhelo interno permanece amorfo, sin nombre, extraño incluso para ella misma. La mutilación simbólica de lo femenino no se refiere a los cuerpos físicos, se refiere al borramiento de la vida interior. Consideren lo siguiente. Cuando Freud elaboró sus teorías, trabajaba principalmente con mujeres que llegaban a él padeciendo lo que él denominaba histeria. Sus manifestaciones eran concretas: parálisis, pérdida de visión, espasmos, pero el origen no era físico, era del orden de la psique. Era el cuerpo manifestando lo que la mente no lograba. ¿Y qué comunicaba el cuerpo? Estoy aquí, experimento, anhelo, y no tengo lugar donde colocar esto. Freud percibió que estas mujeres no estaban enfermas en el sentido clásico. Eran manifestaciones de una sociedad que no tenía espacio para la subjetividad femenina. Su anhelo había sido dividido, suprimido, enviado al territorio del cuerpo porque no había un hogar simbólico para él. Él nombró esto el retorno de lo suprimido, pero quizás una expresión más precisa sería la resistencia del espíritu sin sostén. En la psicología de Jung hay un concepto llamado sombra, la porción de la psique que contiene todo lo que conscientemente no podemos aceptar de nosotros. Para muchas mujeres, el anhelo mismo se ha tornado sombra, no porque sea oscuro o devastador, sino porque jamás se le dio permiso de existir en la claridad. Clarissa Pinkola Estés, en Mujeres que corren con los lobos, habla de lo femenino instintivo, la mujer salvaje que reconoce su propio apetito, que confía en su percepción interna, que atraviesa el mundo con una vitalidad intensa y directa. Pero Estés también señala que esta mujer salvaje ha sido cazada, desterrada, borrada de la memoria, y en su ausencia, las mujeres aprendieron a simular el anhelo en lugar de experimentarlo, a reaccionar en lugar de provocar, a devolver reflejos en lugar de irradiar. Esta es la tragedia que Freud no logró nombrar con precisión. Observó a mujeres padecer, observó sus cuerpos manifestar lo que sus voces no lograban articular, pero no tenía el sistema para comprender que su padecimiento no era individual, era del orden profundo, era la herencia de siglos de ausencia simbólica. Hay una distinción entre ser anhelada y ser vista como alguien que anhela. Lo primero te transforma en objeto, lo segundo te transforma en sujeto, y la transición de objeto a sujeto es uno de los tránsitos más peligrosos que una mujer puede realizar, porque desafía toda estructura edificada sobre su contención. En el mito de Psique y Eros, a Psique se le prohíbe contemplar a su amante. Puede percibirlo en la oscuridad, pero no puede observarlo. Debe anhelar sin ver en su misión, en el reino de lo oculto.
pero sí que enciende una luz. Ella viola la prohibición, contempla, y en ese momento de contemplación adquiere conciencia, no solamente de él, sino de sí misma como alguien que elige, que interroga, que anhela tanto la comprensión como el contacto, y por esta violación es castigada. Debe bajar al mundo de abajo, debe atravesar prueba tras prueba, no porque haya fallado, sino porque la conciencia siempre demanda un costo. Este es el recorrido iniciático del anhelo femenino. No se otorga, se reconquista, a través de la ruptura, a través de la insumisión, a través del acto aterrador de pronunciar anhelo. No debería anhelar, no se espera que anhele, sino simplemente anhelo. Y el mundo incluso ahora no sabe exactamente cómo responder a esa declaración. James Hillman, el psicólogo de los arquetipos, habló de la necesidad de permanecer con la imagen, de permitir que los símbolos, los sueños y las sensaciones del cuerpo hablen antes de precipitarse a explicarlos, a fijarlos, a domesticarlos para el significado. Y si el anhelo femenino todavía está en la fase de la imagen, continúa soñándose en el lenguaje, continúa buscando su propia forma simbólica. ¿Y si la razón por la que Freud no logró responder su propia interrogante fue porque la respuesta nunca pretendió ser teórica? Estaba destinada a ser vivida, experimentada en el cuerpo, atestiguada en la relación, honrada como sagrada, no diagnosticada como síntoma. La herida del orden profundo es esta: anhelar en un mundo que no tiene espejo para tu anhelo. Sentir apetito en una sociedad que únicamente valida tu apetito cuando beneficia a otro. Experimentar el latido de tu propia energía vital y que te comuniquen, de manera sutil o directa, que ese latido es excesivamente intenso, excesivamente indómito, excesivamente amenazante. Entonces, aprendes a sofocarlo. Aprendes a convertirlo en algo tolerable, algo manejable. Y en esa conversión se extravía el lenguaje original, el lenguaje que tu espíritu nació expresando. La teoría que se atrevió a rozar la carne del espíritu. Freud no era un visionario, era un trazador de mapas dibujando territorios sin denominación, territorios que habitaban en la psique como corrientes bajo tierra, percibidos pero jamás contemplados, potentes pero jamás validados. Y en su trazado cometió equivocaciones. Equivocaciones hondas, polémicas y en ocasiones destructivas, pero también estableció contacto con algo auténtico, algo que continúa pulsando debajo de cada teoría que surgió tras él. Hablemos del concepto más infame, envidia del pene, la noción de que las niñas, al percibir diferencias anatómicas, experimentan una falta, una lesión, una ausencia que condiciona todo su desarrollo psíquico. Esta teoría ha sido cuestionada, descartada, reinterpretada y desmontada por generaciones de pensadores. Y justificadamente, porque interpretada literalmente, es ridícula, simplista, una proyección de la psicología centrada en lo masculino sobre la psique femenina. Pero ¿qué ocurre si observamos bajo la superficie? ¿Qué ocurriría si la envidia del pene nunca se refirió a la anatomía en absoluto, sino a dominio simbólico? ¿Qué ocurriría si Freud, en su lenguaje victoriano torpe, en realidad estuviera señalando algo auténtico, el despertar de la niña al reconocimiento de que en su sociedad, en su núcleo familiar, en el orden simbólico donde nació, lo masculino ocupa el sitio de la acción, la autoridad, la independencia, que el falo no es una porción del cuerpo, sino un símbolo del dominio de nombrar, de elegir, de transitar por el mundo como sujeto en lugar de objeto. Y la niña, al percibir esto, no envidia el órgano mismo, lamenta la ausencia de validación de su propia subjetividad. Esto es lo que Jacques Lacan buscó expresar décadas más tarde. El falo, expresó, no es el pene, es el significante del anhelo, de la carencia, de lo que jamás puede poseerse completamente. Y tanto hombres como mujeres estamos estructurados por esta carencia, este ansia, esta distancia entre lo que somos y lo que imaginamos que podríamos ser. Pero Lacan también encontró dificultades para otorgar a lo femenino su propio territorio simbólico. Habló de la mujer como no toda,
no completamente capturada por el lenguaje, no completamente contenida por el orden simbólico. Esto podría entenderse como emancipación. La mujer habita más allá de las fronteras del discurso patriarcal, o podría interpretarse como otro borramiento. La mujer como algo perpetuamente exterior, enigmático, imposible de nombrar. Freud percibió esta tensión. Comprendía que trabajaba con una psique modelada por la sociedad, por la historia, por las heridas específicas de una civilización que había fragmentado lo femenino en virgen y prostituta, Madonna y Magdalena, crianza y tentación, y buscó, dentro de las restricciones de su propio momento histórico, dar expresión a lo que escuchaba en su consultorio. Mujeres que hablaban de anhelos que no lograban nombrar, fantasías de las que sentían vergüenza, ansias que no se ajustaban al guión de la decencia femenina. Una de sus pacientes, a quien denominaba Dora, llegó a él con una constelación de manifestaciones: tos persistente, pérdida de voz y desmayos. La llevó su padre, quien deseaba que Freud la sanara de su rechazo histérico a aceptar las aproximaciones de un conocido de la familia. Freud escuchó los sueños de Dora. Percibió bajo sus manifestaciones una historia de traición, de ser utilizada como ficha en negociaciones adultas, de su propio anhelo completamente ignorado. Y no obstante, ni siquiera Freud, en su análisis, logró verla completamente. Él interpretó su rechazo como un anhelo reprimido por el hombre. Consideró que ella, inconscientemente, anhelaba lo que conscientemente rechazaba. Dora abandonó el tratamiento de manera abrupta. Décadas más tarde, las analistas feministas retomarían su caso y observarían lo que Freud no logró: que Dora no reprimía el anhelo por el hombre, sino que protestaba por la eliminación de su propia subjetividad. Se negaba a ser un objeto en la economía erótica de otro. Sus manifestaciones no eran patología, eran resistencia. Este es el límite donde la brillantez de Freud se topó con su ceguera. Observó que el inconsciente se expresaba a través del cuerpo. Comprendió que la sexualidad no era meramente biológica, sino simbólica, psicológica, vinculada a la identidad y la individualidad. Pero no lograba liberarse de su propio condicionamiento social. No lograba observar el anhelo femenino como algo más que una reacción o una variación del anhelo masculino. No lograba concebir una libido que no estuviera organizada alrededor de la carencia, la envidia o lo masculino como punto de referencia. Y sin embargo, formuló la pregunta: ¿qué busca una mujer? Esta pregunta por sí misma era transformadora, porque sugería que el anhelo de la mujer no era ya comprendido, no estaba ya determinado. No se limitaba a la maternidad, al matrimonio, a funcionar como canal para la necesidad masculina. Esto sugería que había un universo interior en la mujer que permanecía enigmático, independiente, quizá incluso imposible de conocer. Rollo May, el psicólogo existencialista, escribió que la angustia emerge cuando confrontamos nuestra propia libertad, cuando reconocemos que no estamos predeterminados, ni somos fijos, ni somos simplemente reactivos, sino capaces de elegir, de crear, de ser autores. Para muchas mujeres la angustia es doble. No es solamente la angustia de la libertad, es la angustia de reclamar la libertad en un mundo que no fue edificado para validarla. Anhelar como mujer genuinamente es abandonar lo familiar, es arriesgarse a ser considerada excesiva, excesivamente hambrienta, excesivamente sexual, excesivamente egoísta, excesivamente indómita. Se trata de enfrentarse a la voz interna que expresa: las buenas mujeres no anhelan, son anheladas. Freud intuyó este conflicto, observó a mujeres atrapadas entre el instinto y el superyo, entre el conocimiento del cuerpo y el condicionamiento moral. Las observó fragmentarse para sobrevivir a la contradicción, y buscó edificar una teoría que pudiera sostener esto. Pero la teoría por sí sola no puede sostener lo que ha estado desterrado por generaciones. Lo que Freud inició, y lo que todavía estamos desenredando, es esto: el anhelo femenino no es secundario, no es derivado, no es una versión inferior ni distorsionada de la libido masculina. Es su propia potencia, su propia inteligencia, su propia corriente sagrada, indomable. Y ha estado buscando vocabulario,
buscando forma, buscando validación, no solamente en el psicoanálisis, sino en el arte, en el mito, en los sueños y en los cuerpos de mujeres que se niegan a continuar practicando la insensibilidad. La anatomía que Freud realmente estaba trazando no era el cuerpo, era el ansia del espíritu de ser vista, no como objeto, no como espejo, no como carencia, sino como presencia, como apetito, como territorio soberano. Si esto te conmueve, algo que has experimentado pero que jamás has logrado expresar con palabras, deja un comentario abajo. Cuéntame, ¿de qué tiene apetito tu espíritu que jamás has pronunciado en voz alta? Tus palabras tienen peso aquí. Este es un espacio donde lo imposible de nombrar finalmente puede respirar. El cuerpo que experimentaba antes de que la mente pudiera comprender. Hay una mujer que no logra experimentar placer. Tiene algo más de 20. Ha tenido relaciones, ha tenido intimidad. Ha atravesado todos los procedimientos que supuestamente conducen a la conexión. Pero en algún lugar dentro de ella existe un muro, una insensibilidad, una ausencia silenciosa donde debería haber sensación. Ella no expresa esto con facilidad. Cuando lo hace, utiliza un lenguaje cauteloso, un lenguaje clínico. Creo que simplemente no soy muy sexual, menciona. O quizás simplemente estoy configurada de forma distinta. Pero debajo de esas palabras existe una verdad más honda, una que ella todavía no ha tocado. Su cuerpo aprendió, hace mucho tiempo, que el anhelo era amenazante, no a través de un evento único, no a través de algo que pudiera señalar y expresar, ahí es donde sucedió, sino a través de 1000 pequeños momentos. La desaprobación de una madre cuando danzaba con excesiva libertad siendo niña, la corrección de una maestra cuando reía con excesiva intensidad, la forma en que los muchachos la observaban cuando su cuerpo comenzó a transformarse, no con curiosidad, sino con apropiación. El mensaje sutil, repetido sin cesar. Tu vitalidad únicamente es tolerable cuando beneficia a otros. Entonces su cuerpo aprendió a contenerse, adormecerse, protegerse, sobrevivir haciéndose menos. Esto es lo que Freud denominó histeria, pero jamás fue histeria. Fue una brillantez adaptativa. El cuerpo expresando una verdad que la mente todavía no podía permitirse conocer. A finales del siglo XIX, cuando Freud desarrollaba sus teorías, las mujeres que llegaban a él no eran simplemente neuróticas, eran sintomáticamente sanas en un mundo enloquecido. Sus cuerpos protestaban por condiciones que sus mentes conscientes habían aprendido a aceptar como normales. Parálisis de las piernas. No logro recorrer el camino que me fue trazado. Pérdida de la voz. No tengo autorización para expresar mi verdad. Ceguera. No logro soportar observar lo que se me exige. Freud, en su favor, reconoció que estas manifestaciones tenían sentido, que eran comunicaciones de una inteligencia más honda. Desarrolló el concepto de conversión, la noción de que el contenido psíquico insoportable se transforma en manifestación corporal. Pero lo que no comprendió completamente fue esto. Para las mujeres, el contenido insoportable era frecuentemente el anhelo mismo. No se trata del ansia sexual reprimida en sentido riguroso, sino de todo el espectro de la vitalidad femenina, el ansia de ser vista, de ser independiente, de transitar por el mundo con una vitalidad directa. Esta vitalidad no tenía espacio, así que se transformó en manifestación. La comprensión actual del trauma nos proporciona un vocabulario nuevo para esto. El doctor Bessel van der Kolk, en su obra pionera sobre el trauma y el cuerpo, describe cómo la experiencia traumática se almacena no solamente en la memoria, sino también en el sistema nervioso. El cuerpo lleva la cuenta, expresa, recuerda lo que la mente busca olvidar. Y para muchas mujeres, el trauma no es un evento aislado. Es el peso acumulado de existir en un cuerpo que ha sido objetivado, mercantilizado, controlado y al que se le ha negado su propia autoridad. Esto es lo que la teoría polivagal nos ayuda a comprender. El sistema nervioso tiene múltiples reacciones ante la amenaza: lucha, huida, inmovilización y una cuarta reacción menos conocida: complacer. El impulso de apaciguar, de agradar,
de hacerse más pequeño y más tolerable para evitar el peligro. Para innumerables mujeres, complacer se transformó en la respuesta predeterminada, no porque fueran débiles, sino porque fueron supervivientes brillantes en un entorno donde la resistencia directa tuvo consecuencias. Y el costo de esta estrategia de supervivencia, la ruptura con el propio anhelo, porque reconocer lo que anhelas, experimentar lo que experimentas, requiere cierto nivel de seguridad, un nivel de autorización interna, la convicción de que tu anhelo no resultará en castigo, abandono ni aniquilación. Sin esa seguridad, la psique hace algo radical, deja de anhelar, se adormece, se disocia, se fragmenta, y la mujer se encuentra habitando una especie de vida parcial, funcional en la superficie, muriendo por dentro. Permítanme narrarles otra historia. Una mujer de 40 años comienza a padecer ataques de pánico. Aparecen sin advertencia, frecuentemente durante la intimidad con su pareja. Su corazón se acelera, su respiración se torna superficial, experimenta una necesidad imperiosa de escapar. Visita al médico, no le detectan ningún problema físico. Acude a terapeutas, le recomiendan medicamentos para la ansiedad, pero un terapeuta formula una pregunta distinta. ¿Qué recuerda tu cuerpo que tu mente ha olvidado? Y gradualmente, a través de una terapia somática, a través de una exploración delicada, emerge un recuerdo, no de maltrato, no de violencia, sino de invisibilidad, de ser una joven cuyos anhelos, preferencias y negativas eran constantemente ignorados. En realidad no experimentas eso, le expresaba su madre. Solamente estás exagerando. Su sistema nervioso aprendió. Mi conocimiento interior no es confiable, mis anhelos no son válidos. Y décadas más tarde, cuando la intimidad exigió que ella estuviera presente en su cuerpo, que experimentara, que anhelara, su sistema nervioso respondió con terror, porque la presencia significaba vulnerabilidad, y la vulnerabilidad, creía su cuerpo, significaba borramiento. Este es el trauma silencioso que Freud intuyó, pero no logró articular completamente. El trauma de que se nos niegue la subjetividad, de que tu anhelo sea interpretado, redirigido, descartado o patologizado. Marion Woodman, la analista junguiana que trabajó extensamente con mujeres y la encarnación, habló del espíritu anoréxico, no solamente en relación con los trastornos alimentarios, sino como una metáfora más amplia de la psique femenina privada de su propio alimento. Las mujeres, observó, habían aprendido a desconfiar de su apetito, a percibir el anhelo como avidez, a equiparar el anhelo con ser mala, egoísta y amenazante, y así se privaron de alimento, no solamente de alimento, sino de placer, de descanso, de expresión genuina. Se transformaron en lo que Woodman denominó anoréxicos espirituales, disciplinados, controlados, perfeccionistas y completamente desconectados de la sabiduría del cuerpo instintivo. El camino de regreso, insistió Woodman, no pasa por mayor disciplina, fue a través de descenso, permitiendo que el cuerpo exprese, honrando sus manifestaciones no como problemas que resolver, sino como mensajes que recibir, aprendiendo lenta y tiernamente que el anhelo no es el enemigo, es la brújula. En psicología somática existe un concepto llamado pendulación, la suave oscilación entre activación y reposo, entre sensación y liberación, entre contracción y expansión. La sanación no se produce forzando al cuerpo a experimentar lo que ha bloqueado, sino creando la seguridad suficiente para que pueda comenzar a ablandarse, a descongelarse, a recordar que estar viva no es sinónimo de peligro. Para muchas mujeres, recuperar el anhelo no es un proceso mental, es una cuestión corporal, es aprender a experimentar nuevamente, a percibir, a notar el sutil lenguaje del sí y el no que subyace al pensamiento. Se trata de distinguir entre el anhelo que surge desde dentro y el anhelo que ha sido condicionado desde fuera. Se pregunta, ¿qué anhelo? No porque deba, no porque le agrade a otro, sino porque mi espíritu lo solicita. Esta pregunta, tan simple en apariencia, puede ser transformadora, porque responder con sinceridad requiere escuchar una voz acallada, un conocimiento desestimado, una ansia oculta por la vergüenza. Clarissa Pinkola. Estés habla del arquetipo de la mujer salvaje,
la mujer instintiva que reconoce sus propios ritmos, sus propios límites, su propia inteligencia feroz y tierna. Pero esta mujer salvaje, nos recuerda Estés, no regresa mediante el esfuerzo ni la voluntad. Ella regresa por invitación, mediante la creación de espacio para que ella emerja, sentándonos con la incomodidad de no saber, permitiendo que la rabia, el dolor, el ansia, todas las emociones desterradas, fluyan por el cuerpo y sean atestiguadas. El cuerpo que experimentó antes de que la mente pudiera comprender es el cuerpo que todavía comprende, incluso ahora, incluso bajo la insensibilidad, incluso bajo el miedo, incluso bajo los años de condicionamiento. Recuerda el lenguaje del anhelo, recuerda lo que es estar viva, sin mediaciones, sin domesticar, y está esperando, no autorización, sino el reconocimiento. Cuando el anhelo se transforma en brújula, no en sentencia. Llega un momento en cada despertar en que las viejas estructuras ya no se sostienen. Cuando el mapa heredado de quién deberías ser, qué deberías anhelar, cómo deberías transitar por el mundo, comienza a disolverse. Y en esa disolución hay terror, porque reconoces que has estado habitando con coordenadas que jamás fueron tuyas. Pero hay algo más, una agitación silenciosa, un pulso, un susurro de un lugar tan hondo en ti que se percibe antiguo y recién nacido. Este es el comienzo de la recuperación, no del anhelo como impulso, no como reacción, no como compensación por lo negado, sino el anhelo como inteligencia sagrada. El anhelo es el idioma que tu espíritu ha estado expresando todo el tiempo. Permítanme narrarles acerca de una mujer llamada Elena. Llegó a consulta a mediados de sus 30, exhausta. Había edificado una vida que parecía exitosa desde afuera, una profesión estable, una relación duradera, un círculo de amistades, pero describió sentirse vacía. He estado actuando mi vida, expresó, pero no sé si alguna vez la he habitado. La terapeuta le solicitó que probara algo. Durante una semana simplemente observar lo que su cuerpo necesitaba, no lo que creía que debería anhelar, no lo que sería productivo o responsable, sino lo que su cuerpo en cualquier momento realmente solicitaba. Elena se resistió al principio. Eso parece egoísta, expresó, indulgente, pero lo intentó, y lo que descubrió la sorprendió. Su cuerpo ansiaba reposo, un reposo hondo, sin programar. Anhelaba caminar despacio, anhelaba sentarse en silencio sin llenar el espacio con distracciones, anhelaba expresar no a las obligaciones, a los eventos sociales, al ritmo incesante que había mantenido por años. Y debajo de todo eso había algo más, una ansia que jamás se había permitido experimentar. Ella anhelaba pintar, no profesionalmente, sin ningún objetivo ni resultado, simplemente para mover el color sobre el lienzo, para entrar en ese espacio sin tiempo donde la mente se aquieta y algo más antiguo toma el control. No había pintado desde que era niña. Me pareció frívolo, expresó, como algo para lo que no tenía tiempo, pero el anhelo persistió, y finalmente ella escuchó, compró pinturas, abrió un pequeño rincón en su apartamento, y comenzó, no con habilidad, no con certeza, sino con presencia, y mientras pintaba, algo se transformó. Comenzó a sentirse ella misma nuevamente, no el yo que había edificado para satisfacer las expectativas externas, sino el yo que existía antes del condicionamiento, el yo que sabía instintivamente qué alimentaba su espíritu. Esto es lo que Jung llamó individuación, el proceso de transformarse en quien realmente eres, en lugar de quien te enseñaron a ser. Y para las mujeres, este proceso no es neutral, es iniciático, porque requiere desmontar el falso yo que se edificó sobre la negación del anhelo. En la psicología junguiana se comprende que la psique busca naturalmente la totalidad, que el inconsciente envía señales a través de sueños, manifestaciones y ansias persistentes cuando habitamos en desalineación con nuestra naturaleza esencial. El anhelo, desde esta perspectiva, no es aleatorio, tiene un propósito, es la forma que tiene la psique de guiarnos de regreso a nosotros mismos, pero a la mayoría de nosotros jamás nos enseñaron a confiar en esta guía. Nos enseñaron a desconfiar del anhelo, a percibirlo como egoísta, amenazante,
poco fiable, a anularlo con la razón, con el deber, con el cálculo incesante de lo que los demás necesitan de nosotros, y en ese anularlo perdimos el hilo que nos conecta con nuestra propia vitalidad. James Hillman, el psicólogo arquetípico, habló de la creación del espíritu, la noción de que el propósito de la vida no es resolver problemas ni alcanzar la perfección, sino profundizar, transformarnos más plenamente en quienes somos. Y el anhelo, sugirió Hillman, es una de las principales formas en que el espíritu expresa, no el anhelo fabricado por la publicidad o el condicionamiento social, sino el eros que nos atrae hacia lo que realmente nos llena de vida, hacia la belleza, hacia el significado, hacia la conexión, hacia las cosas que nos hacen sentir más reales. Esta distinción es crucial, porque habitamos en una sociedad saturada de falsos anhelos. Anhelo mercantilizado, empaquetado y revendido como productos para consumir. Anhelo que promete satisfacción, pero solamente ofrece distracción temporal. El anhelo auténtico es distinto. No promete, no seduce, no necesita ser ruidoso, simplemente persiste. Es el conocimiento silencioso que regresa una y otra vez, incluso cuando se ignora. El susurro que expresa, esto importa, es tuyo, es parte del plan de estudios de tu espíritu. ¿Cómo distinguimos entonces entre el anhelo auténtico y el anhelo condicionado? ¿Cómo aprendemos a escuchar la voz del espíritu en medio del ruido? Una práctica proviene de la tradición del focusing, desarrollada por el filósofo Eugene Gendlin. Se trata de lo que él denomina la sensación sentida, una conciencia corporal que es más sutil que la emoción, más holística que el pensamiento. Para acceder a la sensación sentida del anhelo, haces una pausa, aquietas la mente analítica, llevas la atención a tu cuerpo y te preguntas, ¿qué anhela emerger? ¿Qué reclama atención? Y luego esperas, no por respuestas, sino por imágenes, sensaciones, una cualidad de energía. Quizás experimentes una apertura en el pecho, o una opresión, o un calor, y permaneces con esa sensación permitiendo que se revele. No se trata de interpretar, se trata de escuchar el cuerpo como si fuera un oráculo, porque lo es. Otra práctica proviene de las tradiciones chamánicas, particularmente aquellas exploradas por Clarissa Pinkola Estés. Ella habla de la loba, la mujer lobo que recoge huesos y les devuelve la vida cantándoles. Esta es una metáfora del trabajo de recuperación del yo instintivo. Recogemos los fragmentos, los anhelos que abandonamos, los sueños que desechamos, las partes de nosotros mismos que dejamos atrás para ser aceptables, para estar seguras, y les cantamos, ni con violencia, ni con urgencia, sino con ternura, con paciencia, con el reconocimiento de que lo perdido puede con el tiempo regresar. También existe la práctica que Jung llamó imaginación activa, una forma de compromiso meditativo con el inconsciente. Podrías imaginarte entrando en un paisaje, un bosque, un desierto, una cueva, y permites que aparezca una figura, una imagen, una presencia, y tú preguntas, ¿qué anhelas mostrarme? ¿Qué me he negado a observar? Y luego escuchas, dialogas. Permites que el inconsciente exprese en su propio lenguaje simbólico. Para muchas mujeres, lo que surge de estos diálogos no es lo que esperaban, ni grandes revelaciones ni transformaciones dramáticas, sino verdades tranquilas. Anhelas reposo, anhelas soledad, anhelas ser conmovida por la presencia, no la actuación. Anhelas crear algo que no tenga ningún uso práctico. Anhelas lamentar lo que jamás se lamentó. Estos anhelos pueden parecer pequeños, nada destacables, pero no lo son. Son las piedras que, al ser honradas, reconstruyen el puente entre el yo exiliado y la vida habitada. Rumi, el poeta sufí, escribió, «Déjate arrastrar silenciosamente por la extraña atracción de lo que realmente amas. No te llevará por mal camino. Esta es la esencia del anhelo como brújula, no como compulsión, no como adicción, no como el afán frenético por aquello que creemos que nos completará, sino como avanzamos, somos atraídos suavemente hacia aquello que realmente nos nutre, hacia aquello que nos hace experimentar más vivas, más presentes,
más conectadas con la corriente sagrada que recorre todas las cosas. La metáfora del río es útil aquí. Imaginemos el anhelo no como una inundación que destruye, sino como un río que sabe hacia dónde va. Un río no fuerza, fluye, se mueve sorteando obstáculos, moldea el paisaje con el tiempo, no con violencia, sino con persistencia. Cuando nos resistimos al río, creamos presas, creamos estancamiento, creamos las condiciones para la explosión. Pero cuando aprendemos a fluir con él, a honrar su dirección, a confiar en su inteligencia, nos transformamos en parte de algo más grande que nuestros pequeños y asustados egos. Nos transformamos en parte del gran desarrollo. Lo femenino no domesticado no es caos, es coherencia. Una coherencia que la mente racional, entrenada en el control lineal, no logra comprender, pero el cuerpo lo comprende, el espíritu comprende. Y han estado esperando con infinita paciencia a que recordemos. Recordar que el anhelo no es enemigo de la vida espiritual, es la puerta de entrada, la invitación, el sí sagrado que nos conduce a casa, a nosotros mismos. Lo que Freud rozó y el mundo se negó a experimentar. Hemos transitado lejos juntos, a través del laberinto del ansia sin nombre, a través de la arqueología de un anhelo enterrado antes de poder expresarse, a través de la herida de existir sin espejo y el lento y tierno trabajo de recuperación. Y ahora llegamos al umbral, el lugar donde la comprensión debe transformarse en encarnación, donde la teoría se disuelve en la experiencia habitada. Freud formuló una pregunta que todavía resuena en los pasillos de la conciencia. ¿Qué busca una mujer? Pero tal vez la pregunta jamás tuvo la intención de ser respondida mediante la teoría. Quizás estaba destinada a ser respondida por cada mujer, en la privacidad de su propio devenir, en la sagrada soledad donde el espíritu finalmente se permite expresar. Hay una razón por la que esta pregunta nos ha perseguido por más de un siglo. No porque carezca de respuesta, sino porque la respuesta amenaza todo, toda estructura edificada sobre la contención femenina, todo sistema que exige que las mujeres sean espejos en lugar de fuegos. Toda ideología que se basa en que el anhelo sea predecible, controlable y domesticado. Para escuchar realmente lo que una mujer anhela, lo que tú anhelas, es reconocer una soberanía que el mundo no ha estado dispuesto a conceder. Es reconocer que el anhelo femenino no es derivado, no es secundario, no es una respuesta a la iniciación masculina, es su propia cosmología, su propio territorio sagrado, su propio territorio inexplorado. Y lo salvaje, por definición, no puede ser domesticado sin ser destruido. Escuchen lo que voy a expresar, porque esto es el corazón de todo. Anhelar no es desviarse, es regresar. Regresar al diseño original de tu espíritu antes de que fuera editado por el miedo, por la vergüenza, por las 1000 manos invisibles que te moldearon en algo más aceptable. No naciste disculpándote por tu apetito, aprendiste eso. No naciste representando el anhelo ante un público, aprendiste eso. No naciste creyendo que tu anhelo era amenazante, excesivo, erróneo. Aprendiste eso, y lo aprendido puede desaprenderse, no por la violencia, no por más disciplina ni superación personal, sino a través del acto radical de escuchar, escuchando el cuerpo que expresa en susurros, los sueños que llegan sin ser invitados, las ansias que afloran en momentos de quietud y se niegan a ser ignoradas. Hay una práctica que deseo ofrecerte, no como técnica, no como solución, sino como invitación. Esta noche, antes de dormir, siéntate en la oscuridad durante unos momentos, sin teléfono, sin distracciones, solo tú y el silencio, y coloca tu mano sobre tu corazón. Experimenta cómo late, experimenta la potencia vital moviéndose a través de ti, sin permiso, sin disculpas, y pregúntale muy suavemente, ¿qué anhela mi espíritu que sepa? No busques respuestas, no intentes encontrarle sentido, solamente escucha y observa lo que surge. Puede ser una imagen, una sensación, un recuerdo, un nombre, un color. Puede que no sea nada en absoluto, eso está bien, no intentas resolver nada, simplemente estás abriendo una puerta que estaba cerrada. Estás dejando saber a tu anhelo que es bienvenido aquí, que no será juzgado,
analizado ni descartado, que estás lista por fin para escucharlo. Este es el comienzo de la reconstrucción, no de quién deberías ser, sino de quién ya eres, bajo las capas del condicionamiento. La mujer que Freud no podía observar con claridad no estaba ausente. Ella simplemente estaba esperando un mundo que pudiera sostenerla sin necesidad de contenerla, esperando un lenguaje que pudiera nombrarla sin reducirla, esperando el permiso que ahora se da cuenta, que en realidad jamás necesitó, porque desde fuera no se concede permiso, surge desde dentro, desde el lugar que Jung llamó el ser, el centro hondo de la psique que reconoce su propia verdad, su propio camino, su propio tiempo. Y cuando comienzas a escuchar ese centro, algo se transforma. La pregunta deja de ser ¿qué anhelo? Y se transforma en ¿qué anhela ser habitado a través de mí? Este es el movimiento del ego al espíritu, del anhelo personal al llamado sagrado, desde el pequeño yo que capta hasta el yo más grande que recibe. Joseph Campbell habló de seguir la propia felicidad, pero no se refería al hedonismo ni al escapismo. Se refería a seguir el hilo de lo que realmente te anima, lo que te hace experimentar más en sintonía con tu naturaleza más honda. Y ese hilo, cuando se sigue, no conduce al egoísmo, conduce al servicio, al significado, al lugar donde tus dones satisfacen las necesidades del mundo. Pero primero, debes permitirte anhelar, experimentar, tener apetito, ansiar, sin vergüenza, sin disculpas, sin necesidad de justificar ni explicar. Hildegarda de Bingen, la mística medieval, habló de viriditas, el poder verde, la potencia vital que se mueve en todas las cosas, buscando expresión, buscando totalidad, buscando florecer. Este poder verde habita en ti. No está inactivo, no está roto, simplemente está esperando que dejes de podarlo, que dejes de darle forma a algo seguro, dejarlo crecer salvaje, según su propia inteligencia. Freud rozó este poder, lo experimentó en las mujeres que llegaron a él, portadoras de anhelos que no lograban nombrar, manifestaciones que expresaban lo que las palabras no lograban. Intentó mapearlo con las herramientas que tenía, y fracasó en muchos sentidos, pero el fracaso no fue solamente suyo, fue el fracaso de la civilización, el fracaso del lenguaje, el fracaso de un orden simbólico que no tenía un espacio para el anhelo femenino independiente. Y todavía habitamos las secuelas de ese fracaso. Todavía estamos aprendiendo a expresar lo imposible de nombrar. Todavía estamos aprendiendo a experimentar lo que estaba prohibido. Todavía estamos aprendiendo que el anhelo, cuando se honra, no destruye, ilumina, guía, inicia, transforma. Hay una razón por la que lo divino femenino ha sido representado en diferentes sociedades como creador y destructor, no porque sea caótico, sino porque es transformador. Ella no conserva las antiguas formas por miedo. Ella les permite morir para que algo nuevo pueda nacer, y esto es hacia lo que te llama tu anhelo, no hacia la imprudencia, no hacia el abandono de toda estructura, sino hacia una forma más auténtica, una vida que es tuya, un yo que es auténtico, un anhelo que es verdadero. La pregunta que formuló Freud aún permanece en el aire, sin respuesta. ¿Qué busca una mujer? Pero quizá ahora comprendan por qué no puede responderse colectivamente. Porque el anhelo de cada mujer es su propio oráculo, su propia revelación, su propio texto sagrado, escrito en un idioma que solamente ella puede descifrar completamente. Tu tarea no es responder por todas las mujeres, es responder por ti misma. Y la respuesta no vendrá a través del pensamiento, llegará a través del experimentar, de la escucha, del trabajo lento y paciente de permitir que lo exiliado regrese, confiando en que el anhelo que experimentas, por extraño que sea, por incómodo que sea, por alejado que esté de lo que creías que deberías anhelar, no es arbitrario, es inteligente, tiene un propósito, es tu espíritu llamándote a casa. Así que os dejo con esto. El anhelo femenino no busca respuestas. Busca espacio para recordar lo que sabía antes de que el mundo le enseñara a olvidar, espacio para recordar su propia naturaleza salvaje, su propia sabiduría,
su propia autoridad sagrada, y en ese recordar, todo se transforma. Si estas palabras te conmovieron profundamente, necesito saberlo. Deja un comentario abajo y cuéntamelo. ¿Qué parte de tu anhelo has estado silenciando? Tu voz tiene peso, tu historia tiene peso, y esta comunidad está aquí para atestiguarlo. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora. Este canal es un santuario para el espíritu y anhelo que seas parte de este recorrido. Y cuando estés lista, mira el siguiente video que te recomendé. Profundizaremos más. Nos adentraremos en territorios que la mayoría jamás se atreve a explorar. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por tener el coraje de experimentar. Hasta que nos volvamos a encontrar en la próxima reflexión. Que puedas recordar lo que tu espíritu siempre ha sabido.